Virginia Woolf escribió esta historia entre los 10 y los 13 años. Las aventuras agrícolas de un cockney, de Virginia Woolf. Soy cockney de nacimiento, al igual que mi mujer, pero cuando nos casamos decidimos comprar una pequeña granja en Buckinghamshire y cultivarla nosotros mismos. Fue un paso muy imprudente, ya que no sabíamos nada de agricultura, pero estábamos recién casados y nos sentíamos fuertes y esperanzados. El día siguiente a nuestra llegada, mi mujer me envió a ordeñar la vaca. Después de media hora de duro trabajo, me las había arreglado para conseguir llenar media pulgada del fondo de la jarra que había llevado conmigo para tal propósito. Volví a casa pensando que eso era todo lo que daba una vaca normalmente. Harriet se rió de mí con bastante malicia. Volví a salir y tras darle media corona a un granjero, le persuadí para que ordeñase la vaca. Después tomamos el desayuno y Harriet había hervido 2 huevos que estaban tan duros como ladrillos, y el mío era un huevo de nido, pero tuve que comérmelo porque no había nada más, aunque me arrepentí más tarde de haberlo hecho. Soporté después una bronca de Harriet durante media hora por haber carbonizado la tostada. Más tarde, fui a echar un vistazo a las vacas y me di cuenta de que se me había olvidado darles comida y agua, así que volví a casa y saqué la tostada quemada, que ya estaba untada con mantequilla y mermelada, y se la di a la vaca, pero se negó a comerla. Fui al pueblo a investigar y pregunté a unos jóvenes campesinos que lo único que me dijeron fue: no sabe lo que come su madre. Sin dignarme contestar, continué hasta la estafeta de correos donde obtuve la información que necesitaba. A la mañana siguiente me encontré a la vaca en un estado de inmovilidad absoluta y mientras estaba en la carretera de camino al veterinario, tuvo un ataque y se negó a moverse. Muchos chicos, por cierto, se rieron de mí por llevar a la vaca por la calle principal. Poco después del ataque, la vaca abandonó la vida y la dejé en mitad de la carretera, y fui al pueblo a pedir un carretero que la retirase, pero se me olvidó, y fui citado al día siguiente por la Consejería de la Sanidad y me multaron con 10 chelines. Harriet me echó una bronca tremenda y al final me marché de casa molesto por su incesante parloteo. Proseguí mi camino hacia el río cuando vi un toro, o eso creía, con la cola erguida, los orificios nasales dilatados y ojos fieros viniendo directamente hacia mí. Corrí hacia adelante, pero me caí al río. Entonces, como despertándome de mis sentidos, vi que solo era un ternero, que estaba mucho más asustado que yo, corriendo hacia el río para beber. Huí a casa y subí a mi habitación por la parte trasera y me cambié la ropa. Estuve allí hasta la hora de cenar, ya que no deseaba que Harriet me viera y se reíase de mí por tener miedo a una vaca. El día siguiente era domingo, y salvo por el hecho de que Harriet no me dirigió ninguna palabra desagradable en todo el día, no me ocurrió nada que merezca la pena recordar. El lunes fui a ver una exhibición de perros porque creía que a ningún granjero debería faltarle un buen perro guardián. Ya que había escuchado que se celebraba una exhibición en un pueblo cercano, me subí en un viejo, frágil y jadeante burro e hice el camino lo mejor que pude. Creo que fue una extraordinaria hazaña ecuestre porque solo me caí 4 veces. Cuando llegué a la exhibición, me disgustó comprobar que esperaban que pagase 6 peniques para entrar. Tenía lo justo para pagar los 6 peniques y el precio del perro. Compré uno que el dueño me aseguró que era un collie de pura raza. De camino a casa paré donde un amigo a cenar y para enseñarle mi perro, porque se suponía que tenía muy buen ojo para los canes. Tras explicarle que me habían dicho que era un collie de pura raza, puso una cara muy expresiva de contención, burla y pena, y la única palabra que pronunció fue estafa. Estaba profundamente disgustado y tuve que aceptar cuanto antes que me habían engañado vendiéndome un perro callejero, pues eso era lo que era.
Decidí no contarle nada a Harriet de mi fracaso y decirle que era un collie de pura raza, porque sabía que ella no podría distinguir un perro callejero de un collie. Cuando llegué a casa me fui directo al salón con el perro a mi lado, pero se subió al regazo de mi mujer inmediatamente. Le puso las pezuñas delanteras en los hombros y le lamió toda la cara. A ella el perro le disgustó desde el principio y se negó a tenerlo en casa. No estaba muy contento, pero le dije que podía dormir en mi habitación y si él quería ya eso no la molestaría. Se puso bastante a la defensiva y dejó claro que no se haría responsable si mi habitación se convertía en una posilga. La mañana siguiente estaba decidido a ser tan agradable con Harriet como me fuera posible, porque no creía que fuese adecuado que dos personas jóvenes estuvieran siempre a la gresca tal y como habíamos estado nosotros. Bajé las escaleras con el abrigo que más le gustaba puesto y no hice ningún comentario personal sobre ella ni metí al perro en el salón. Arriesgué un poco la tranquilidad del día y le pregunté a Harriet cómo deberíamos llamar al perro y contestó amablemente: «Oh, llámalo Lametones porque lamió mi cara». No creí que fuese un nombre muy bonito, pero asentí al recordar mi propósito del día. Como no tenía caballos, decidí comprar uno, pero teniendo en cuenta mi experiencia con el perro, decidí llevar conmigo un vendedor de caballos experto. Gracias a él, compré un muy buen caballo de tiro. Até el caballo al rodillo del jardín y aplané, creí que bastante bien, el césped de un lado a otro. Pero cuando al cabo de una hora descubrí que no, pensé que debía de haber una forma más rápida de avanzar. Saqué entonces mi mejor bastón, que era uno de marfil con un mango de plata y una placa de oro con mi nombre y mi dirección escritos en ella. Con él empujé violentamente el rodillo durante un rato hasta que escuché un fuerte chasquido que me hizo estremecer, y una parte del bastón salió volando a una distancia de 6 yardas. Me disgusté profundamente y huí sin preocuparme del caballo que estaba tan tranquilo observando la hierba. Pero mientras me marchaba, tuve que volverme al escuchar el repiquetear de cascos, la vibración del rodillo y los lamentos de un perro. Me giré y vi a mi adorado Lametones siendo coceado despiadadamente por las fuertes patas de mi gallardo caballo. Rescaté a Lametones y descubrí que no tenía ninguna lesión digna de mención. Me fui pronto a la cama cansado por ese fatigoso día. Intenté que mi mujer no se enterara del pequeño episodio de la noche anterior. Pronto lo descubrió, sin embargo, y me regañó sin piedad por haber roto la única cosa por la que los demás podrían saber que era un caballero. Solo contesté con una mirada de desprecio que creí que funcionaría tan bien como cualquiera de mis muy ingeniosas réplicas. Pero lo único que Harriet dijo fue: «¿Qué haces ahí mirándome de reojo como un conejo enfermo?». Le dije que nada, pero me marché sigilosamente de la habitación. Escuché detrás de la puerta unos minutos más y me disgusté y sorprendí sobremanera cuando escuché que Harriet se reía muy fuerte. Pensé que debería intentar asustarla, fingiendo que estaba muy enfermo, así que fui y me blanqueé la cara con tiza. Entré tambaleándome en la habitación y simulé que me desmayaba. Pero ella no dijo nada y casi me pilla cuando abrí los ojos para mirarla. Al final dijo: «¿Qué haces ahí?». Gemí como única respuesta. Después me llevó arriba, me metió en la cama y bajó de nuevo. Cada vez que ella estaba fuera de la habitación, me reía por mi plan genial, pero me quedaba muy quieto cuando estaba en ella. Pero a punto estuve de lamentarlo cuando la escuché hablando y riéndose abajo con un hombre llamado Buskin, a quien había visto a menudo cerca de casa. Estaba enfadadísimo y casi me levanto de la cama, pero pensé que era mejor no echar a perder mi plan. Cuando Harriet entró en mi habitación me quedé quieto y fingí que me moría. Al día siguiente escuché que Harriet le decía a Buskin: «Estás cerca del final y entonces serás mío».
Me pregunté si podría ser tan vil como parecía, así que salté de la cama y bajé corriendo las escaleras y me la encontré hablando y gesticulando a la nada. Entendí de qué iba todo aquello a la primera y admiré a Harriet por su astucia, mientras que ella me admiraba al mismo tiempo, aunque ella sabrá por qué, yo desconozco los motivos. Volví a la granja para cumplir con mis ocupaciones diarias, siendo un hombre mucho más feliz que el día anterior. Fui a ordeñar la vaca, ya había aprendido a hacerlo bastante bien y en mi estado de felicidad empecé a ordeñarla con el cubo del revés, así que toda la leche se derramó en la hierba y perdí alrededor de 2 tazas enteras. La reformada Harriet solo se rió y dijo de una manera nada desagradable: otro típico estúpido error del hombre. Me reí y le di un beso que ella recibió de la forma más cariñosa. Luego ella se escabulló para atender sus tareas domésticas y yo me marché a atender mis tareas agrícolas. Salí y me sobresalté al ver la pequeña silueta del chico del telegrama viniendo en dirección a casa. Me sorprendió, por no decir que me encantó, leer que una vieja tía mía, a la que nunca había visto, se había muerto y me había dejado mucho dinero. Corrí a la cocina sosteniendo el telegrama en alto y gritando: «La tía María está muerta y me ha dejado una gran cantidad de dinero». Harry se puso tan contenta como yo y lo siguiente que tuve que hacer fue ir a la ciudad en la que había vivido mi tía para solucionar el tema del dinero con mi abogado. Cuando volví de mi pequeño viaje a la ciudad, me encontré con que Harriet ya había hecho que la casa pareciese que pertenecía a un hombre rico, ya que había comprado un cómodo sillón que estaba cubriendo en ese momento con cosas muy caras. Estaba de demasiado buen humor como para regañarla. Fui a buscar el Times por si había algún granjero al que contratar. Para mi alegría se anunciaban varios. Me senté inmediatamente a escribir para conseguir uno y afortunadamente, al cabo de una semana, un muy buen hombre que entendía mucho de agricultura llegó a mi casa. Marston, como se hacía llamar, llevó muy rápido la granja a un estado de buen funcionamiento y Harriet me sorprendió mucho poco después proponiéndome que contratásemos a una criada. Así que al final llevé a cabo una hazaña por la que siempre me otorgaré reconocimiento. Debo subrayar aquí que un poco de dinero pareció reformar a Harriet por completo y la convirtió en un ser aceptable para mí. Al haberlo dejado todo en manos de Marston, aquel lugar se convirtió en algo aburrido y llevaba a menudo a Harriet al teatro. Así que aunque al final estamos cómodamente establecidos, gracias a la tía María, nunca olvidaré mis ingenuas aventuras agrícolas.